sistemas acoplados, miren acá, la clase pasada lo estudiamos, repaso breve. Tengo un oscilador M1 con resorte K1, un resorte M2 con resorte K2. Si el resorte K no existiera, serían dos osciladores independientes, ¿cierto? Y cuando coloco K, entonces estoy acoplando la masa 1 a la masa 2, la estoy uniendo con un resorte. Muy bien. ¿Qué hicimos? Hicimos entonces, para este sistema, encontrar los modos normales, que son los modos más simples y ordenables del sistema, y con la superposición de modos normales uno puede entonces llegar a movimientos más complejos. Los movimientos acoplados son extremadamente complejos, miren que modos normales no se las K iguales y los M iguales para llegar a soluciones simples, ¿cierto? Pero uno puede complicar el problema tanto como se quiera. Muy bien, entonces hablemos de la energía del sistema acoplado, pensemos en el... Recuerden que les dejé de tarea, ¿cierto? Mostrar que cuando el sistema es amortiguado, también se llama el mismo sistema de ecuaciones. Está en el libro, pero como en el libro no está todo el desarrollo, repítanlo como ejercicio. Ahí están las ecuaciones, pero ustedes tienen que resolverlo completo. Muy bien. Pensemos en este sistema entonces, y pensemos en la energía total del sistema. Entonces tenemos la cinética, un medio de la masa velocidad al cuadrado, un medio de la masa velocidad al cuadrado, masa 1, masa 2, su energía cinética, y miren la energía potencial, que depende de qué, de la elongación del resorte, ¿cierto? Para el resorte 1 será K1, X1, para el resorte 2, X2, y para el resorte 3 la elongación es X2 menos X1, ¿cierto? Entonces miren acá la expresión, ¿qué pasó? Que el acople nos trae esta, miren, ¿qué es lo nuevo acá? Esta energía de acople, esta energía potencial elástica, que vamos a llamar energía de acople, ¿cierto? Un medio de K, X2 menos X1 al cuadrado. Muy bien, entonces si nosotros expresamos la energía total, mire lo que estoy haciendo acá. La energía total, ¿cierto? Es la energía de uno solo, ¿cierto? Independiente. La energía del otro, la masa 2. Y como les decía entonces, hay un término que vamos a llamar energía de acople, que está relacionado entonces con este resorte que une las masas M1 y M2. Y entonces, lo que estoy diciendo es esta última línea, que yo puedo expresar entonces la energía total como la energía del oscilador independiente 1 más el oscilador independiente 2 más la energía de acople. La energía de acople. Y entonces la tarea está pues del taller que está relacionada con este problema 3.1. Problema 3.1, modos normales. Modos normales. ¿Qué espera uno obtener entonces en modos normales? De acuerdo a lo que vimos en la clase pasada. Pensémosle 3 minuticos. Mientras la gente que copia lo hace, me van diciendo qué piensan ustedes. De acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, ¿qué esperaríamos en modos normales? En este caso, si trabajamos en modos normales, ¿qué esperaría uno? 3 minuticos, pensémosle con calma. Si quieren, revisen las notas de la clase pasada. ¿Qué esperaría uno entonces acá en cuanto a la energía?
¿Alguna, muchachos? ¿Alguna pista? No me pasé, obviamente, el libro, pero pensemos lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada teníamos dos ecuaciones, que eran unas ecuaciones acopladas, o sea que la solución de uno, no, el movimiento del uno dependía del movimiento del otro. Desde el punto de vista funcional, veíamos que las ecuaciones contenían las dos variables. En el caso de para la masa M1 contenía X2 y para la masa M2 contenía X1. ¿Y qué encontramos con los modos normales? Dos ecuaciones en las coordenadas normales X1 y X2 que correspondían a osciladores independientes. Eso fue lo que hallamos. Y mostramos que la solución entonces era la superposición de modos normales, φ1 y φ2, que es la variable dinámica, ¿cierto? Recordemos que la variable dinámica puede ser cualquier parámetro, o sea, obviamente depende del sistema. ¿A qué me refiero? Si yo tengo el sistema masa-resorte, usualmente uno lo nombra con una variable que es X, puede ser cualquier X, Y, Z, W. En el péndulo simple, mostramos como tarea simplecita que no solo teta era la variable dinámica sino que uno encuentra una ecuación diferencial de segundo orden ordinaria y demás con la posición horizontal con X, ¿cierto? En las masas unidas a resortes, ahí la variable era Y, perdón, masas unidas a cuerdas. Y en el ejemplo que hicimos el cambio de origen de coordenadas, recuerden que ahí la variable era Y, los resortes estaban sobre X. Otra cosa importante que hay que recordar es que las ecuaciones genéricas, ¿cierto? Entonces, el armónico simple del amortiguado y el forzado, ¿cierto? En respecto a phi, ¿cierto? Phi es la variable dinámica, ¿aplica para qué? Para muchos sistemas. ¿Cuál sistema? Ya dependerá del problema, ¿cierto? Entonces, ese phi es una variable que puede ser X, Y, Z, la variable que uno escoja, ¿cierto? Dependiendo del problema. Pero es una expresión de genéricas para phi. Muy bien, entonces, en modo normal es que esperaría uno. ¿Alguien tiene alguna pista? ¿Qué pasa con la energía? ¿Me escuchan, muchachos? Profe, buenos días. Buenos días. Mm, no sé, pero diría que permanecería constante porque en los modos normales el movimiento se asemeja al armónico simple. No, pensemos en esto, pensemos en lo que estamos, muy bien, no, está excelente lo que dijiste. A ver, estamos como en un examen, ¿cierto? Que hay que pensar para responder muy bien. Estamos buscando pistas, ¿cierto? No estamos leyendo el libro, excelente, gracias por el comentario. ¿Qué estamos mirando entonces? Lo que quiero hacer es que pensemos si en el caso del oscilador, de las que vimos la clase pasada, los acoplados, ¿cierto? ¿Qué hacíamos en modos normales? Desacoplar ecuaciones de movimiento, llegar entonces a dos ecuaciones, ¿cierto? En las variables, en las coordenadas normales Q1 y Q2, que daban entonces osciladores independientes. Aquí estamos hablando de energía. Pensemos en la energía y pensemos en esta ecuación. Miren, disculpen acá, esperen yo. A ver que me está fallando otra vez. Eso. Entonces acá miren, uno les decía, uno tiene una energía total en este caso que es como si estuviera el 1, como si estuviera 2, y este es el efecto del acople. Miren, aquí el efecto del acople es un término adicional. En las ecuaciones diferenciales que teníamos antes, ecuación de movimiento, el efecto era ¿cuál? Un término de este tipo, en la expresión de la ecuación de movimiento. Acá, mire, el efecto entonces el acople es ¿qué cosa? Una energía de acople, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno con los modos normales? En el fondo, tratar de evitar ¿qué cosa? ¿Cierto? El efecto entonces de ese acople. En ese sentido, entonces, si lo hago en los modos normales, que es el problema 3.1, uno espera que la energía total del sistema se pueda expresar ¿cómo? ¿Quién me dice? ¿Cierto? Pensemos, con el... Sí, Como la energía de los modos normal, la suma de la energía de los modos normal, pues independiente de cada uno. exacto. Muy bien los dos comentarios, ¿cierto? Entonces, miren, ¿qué les quería reforzar yo? Es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué hacen como normales? ¿Cierto? Evitar el efecto del acople, que son ese tipo de cosas. Aquí le damos una energía de acople. Entonces, cuando hagan el problemita, es sencillo, pero háganlo. ¿Qué vamos a encontrar? Lo que dice su compañero. Van a encontrar entonces que en coordenadas normales se descompone, tengo dos energías asociadas a cada modo normal, como si fueran dos modos normales independientes. Hagan la tareita, es sencilla, pero háganla.
Lo interesante es eso, es ver entonces que con esos Q1 y Q2, uno inicialmente, entonces, ¿qué hace? Remover entonces el efecto, ¿cierto? El efecto que me está dando entonces ese acople. Aquí, miren, aquí el efecto ¿cuál es? Que aparece un término acá, que vende X1 X2, X2, ¿cierto? Y en las ecuaciones anteriores también era eso, un efecto que tenía las dos coordenadas en las ecuaciones. Entonces, hagan ese puntico, es interesante, que es de modos normales. ¿Listo? De modos normales. Entonces, háganlo ahí. Y volvamos entonces a esto. Miren, muchachos. Clase pasada, ¿cierto? Le gastamos suficiente tiempo a este asunto, a los dos osciladores. Entonces, vamos a hacer una cosa. Les decía que este tema siempre genera entonces muchas dudas. Vamos a hacer lo siguiente. Las personas que me han pedido pues que les dé tiempo para copiar y el resto, los que no copian de todas maneras, vamos a hacer lo siguiente. Miren. Las de arriba, las obtuvimos en detalle la clase pasada. ¿Listo? Dos osciladores, ¿cierto? En coordenadas con m iguales y k iguales. Aquí está el dibujo, este mismo dibujo tenemos de la clase pasada. Simplemente quiero que pensemos en dos cosas, miren. Una cosa es la elongación, ¿cierto? Que tiene que ver con el estiramiento de los resortes. Y la fuerza asociada a esos resortes, ¿listo? Quiero que lo veamos. ¿Cierto? Y entonces, mire, conectemos este dibujo, ¿cierto? Con la elongación y la fuerza, con las ecuaciones. Eso lo hicimos la clase pasada en detalle. Hicimos cuando era estiramiento, cuando era compresión, ¿cierto? Muy importante entender eso, que si él se comprime, si el resorte está comprimido, entonces tiende ¿a qué? A volver a la posición inicial. Eso es un resorte. Las fuerzas entonces van hacia afuera. Y si está comprimiendo, las fuerzas tienden hacia afuera, las fuerzas están hacia, si tiende a comprimirse, si está comprimido, tiende a expandirse. Eso lo hicimos la vez pasada. Y miramos cómo era el signo de x2 menos x1 y encontramos que las fuerzas en todos los casos deben ser iguales. También dijimos que recordáramos importante, la fuerza elástica de un resorte es menos kx1 siempre, independientemente si el resorte está en el lado positivo o negativo, simplemente queda el signo, entonces sería K. Este menos dice que la fuerza recuperadora. Cualquier recuperadora que tiende hasta la posición de equilibrio. Entonces, bueno, punto 1, listo. Y miren entonces este dibujo de acá, para tres masas, ¿cierto? La tarea hoy es ¿cuál? Ojo con esto, para que vayamos pensando cuál es la tarea que tenemos hoy. Una de las tareas que tenemos hoy es entonces expresar, ojo con eso, es importante, conjunto de ecuaciones para n masas acopladas con resortes. Listo. Esa es la tarea que tenemos inicial. En esta positiva y la otra. Listo. Entonces, miren, tenemos tres masas, M1, M2, M3. Listo. Tenemos entonces por cada elongación, miren, cada elongación, X1, aquí tengo X2 menos X1, X3 menos X2, ¿cierto? Y X3. Para cada elongación tengo un par de fuerzas igual que la clase pasada, miren. X2 menos X1. Así que copian. Por favor, los que copian, no me copien todavía. No me copien todavía. Le voy a dar 5 minuticos para que copien. Muy bien. Volvamos. ¿Alguna duda sobre el de dos masas de la clase pasada? ¿Que alguien tenga alguna duda? ¿Alguna duda sobre el de dos? Está aquí arriba. ¿Listo? Esa es la base que vamos a usar para hacer este análisis. ¿Listo? Tenemos dos. ¿Listo? Ahora son tres masas. Entonces tenemos tres resortes. Miren. Cuatro resortes. Miren, aquí tengo dos masas y tres resortes, ¿cierto? Si tengo dos masas, debo tener dos resortes porque son osciladores independientes, solitos. Y debo incluir entonces un resorte más, ¿cierto? O sea, dos masas, tres resortes. Y aquí entonces se suma una masa y un resorte. Tenemos entonces lo mismo. Uno analiza entonces por el lado de la elongación de cada resorte, x2 menos x1 y x3 menos x2. Y por cada elongación hay un par de fuerzas, como vimos en la clase pasada. ¿Cierto? ¿Que es cuál? Un par, ¿cierto? De fuerzas, uno negativo y uno positivo, ¿cierto? Vimos que en ambos casos en estiramiento o compresión son iguales. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a escribir, entonces, vamos a escribir la ecuación de movimiento para cada masa, que es lo que vamos a hacer aquí abajo. Y luego vamos entonces a generalizar
cómo serían las ecuaciones de movimiento para n masas acopladas a resortes. Entonces, les voy a dar 5 minutos para que copien las ecuaciones, saquen las dudas que tengan y me digan, la tarea es en 5 minutos, además de copiar, es que entonces ustedes me van a decir si este conjunto de ecuaciones está bien o está mal, y si yo quiero escribir entonces para n masas, ¿cómo serían esas ecuaciones? ¿Cómo sería el conjunto de ecuaciones cuando tengo esas n masas acopladas a resortes? Tienen 5 minutos. Por favor, copien tranquilos. Los dos. Miren entonces la forma de las fuerzas. Miren los pares de fuerzas. Miren cómo son las ecuaciones. Y me van a decir, la tarea de 5 minutos, sin que me pasteleen, es cómo será el conjunto entonces de las n ecuaciones. Miren, por cada masa, miren esto, muchachos. Miren esto. X1, ¿cierto? Tengo esta fuerza, la de este resorte, menos X sobre M, K sobre M X1. Y tengo la de este, o sea, este resorte, que es ¿cuál? K, X2 menos X1. Miren, esta masita 1, que está acá, tiene la misma que esta, ¿cierto? Que está acá. X1 doble punto. Ojo con esto, X1 doble punto. Luego copia. Pero entonces miren esto. Me voy a la masa a X2. A la masa X2, mire. Por esta X2, esta masa M2, mire, tiene una masa a la izquierda y otra a la derecha, ¿cierto? Tiene dos resortes. Que tienen, miren, aquí la elongación es X2 menos X1. Entonces, mire que tiene una fuerza que es menos K sobre M, X2 menos X1, ¿cierto? Por el lado de este resorte. Y por el lado de este resorte, mira acá, tiene más K sobre M, X3 menos X2. Entonces, usted me dice, profe, pero usted me está diciendo que el movimiento, ojo con esto, que el movimiento de una partícula, luego copian, que el movimiento de una de las masas depende del movimiento del resto. Pero si yo miro X1, aquí X1 solo depende de X2. Entonces como que depende de las otras. Pero miren muchachos, X1 depende de X2, pero el movimiento de X2 depende de X3. Entonces X1 depende del movimiento de X2 y de X3. ¿Sí lo ven ahí? Eso es lo que quiero que vean. Entonces, 5 minutos. Vamos a copiar, revisen cómo se escriben las ecuaciones, dudas, y me dicen entonces qué hacemos si queremos escribir entonces para n masas acopladas a resorte. 5 minuticos, por favor.
Muy bien. Entonces, vamos a empezar por esta pregunta. ¿Qué pasa si yo coloco una masa M4? Voy a colocar una masa M4, voy a colocar otro resorte. Si yo coloco esa nueva masa, ¿qué pasa con la ecuación para la masa 1? ¿Cambia o no cambia? No cambiaría. Exacto, ¿cierto? Miren, excelente. Miren, yo tengo una masa acá. Esta masa asciende. Lo que viene de acá, siempre, eso no cambia. Solo hay una elongación aquí asociada a la izquierda. Y a la derecha asiente la de este resorte, ¿cierto? Que es un par. Cada entonces elongación da un par, ¿cierto? Que la reacción es menos y más. Entonces siente, miren, menos K sobre M X1 más K sobre M X2 menos X1. Hablamos de esta, ojo, solo hablamos de esta. Listo. Adentro hay otra masa. Y miremos la última, ¿cierto? La última sería entonces una masa 4 y sería un X4. Listo. En lugar de 3, pensemos que tenemos una masa 3 después de la 2 y aquí hay una masa. La última sería la 4, perdón. ¿Quién me dice cómo sería X4 doble punto? Como la de la 3 en este ejercicio. ¿Cómo sería X4? Simplemente díganme, por favor. X4 doble punto es igual a ¿cuánto? Profe, sería menos K sobre M por X4 menos K sobre M por X4 menos X3. Exacto, muy bien, los dos tienen la razón. El compañero, su compañero dice, miren, X4 tendría la forma de X3 y su compañero dice, mire, la forma exacta es tanta, muy bien. Entonces miremos, la primera y la última, ¿cierto? Ya sabemos cómo es la forma. ¿Por qué? Porque en los extremos solamente hay un resorte que está, ¿cierto?, unido a la pared. Pero la pregunta es, miren, X2, ¿cierto? La expresión de X2, si pongo una masa 4, ¿cambiaría? Para X2 doble punto. No, yo creo que no cambiaría. Exacto, miren. Para la masa 2, mire, X2, tiene la influencia de la 3 y la 1, ¿cierto? De la 3 y la 1, ¿cierto? No cambiaría. La nueva masa, entonces, cada vez que añado una masa, ¿qué pasa? Que añado, por ejemplo, cuando es la 4, sería X1, X2, ya ustedes dijeron cómo era entonces X4, y X3, ¿cómo sería? X3 ya tendría entonces también un par, entonces también un par de este tipo, el paréntesis se da. Cada masa que esté después de la primera y antes de la última va a tener entonces un par de ¿qué? Un par, ¿cierto? De elongaciones de ese tipo, ¿cierto? X2 menos X1, X3 menos X2. Si sería entonces, en el caso que tenga 4 masas, ¿cómo sería X3? ¿Qué me dice? La forma exacta. Ya sabemos cómo es X1 y a su compañero dijo cómo era X4. Tenemos X2. ¿Cómo sería X3? ¿Quién me dice? Sería como la forma que tiene el X2, que es menos K sobre M por X3 menos X2 más K sobre M por X4 menos X3. Excelente. Eso es, muchachos, ¿cierto? ¿Cuál es el resumen? Que las masas que están después de la primera y antes de la última siempre tienen un par de elongaciones de este tipo, porque están en el centro, ¿cierto? Eso es. Las que son diferentes entonces son la primera y la última. Excelente, eso es. Entonces tenemos, miren acá, para 3, perdón, acá me equivoqué. Como para 3 masas acopladas tenemos esto, y mire esto que estamos diciendo en esta diapositiva. Muy bien, tenemos para n masas acopladas,
Entonces miren acá la conclusión que sacamos de lo anterior. Es evidente que para todas las masas que están después de la primera y antes de la última, la ecuación del movimiento contendrán parejas de elongaciones, lo que vimos ahora, xj menos xj menos 1 y xj más 1 menos xj. Entonces miren, ¿cuál era la tarea entonces? Que decimos, a partir de las expresiones de 2 y 3 masas, vamos a escribir el conjunto de ecuaciones para n. La primera, ya la tenemos. Sabemos que es de ese tipo, lo hicimos entonces la clase pasada, no hay problema, y ahora verificamos que es igual. Para la n, ya su compañera lo hizo para 4, es xn menos k sobre m xn menos k sobre m xn menos xn menos 1. ¿Cierto? La última. Y todas las del centro, miren, tienen esta forma. Contendrán 2, ¿cierto? Contendrán pares, ¿cierto? Parejas de elongaciones de este tipo. ¿Por qué? Porque ellas a ambos lados tienen masas. Todas las que están en el centro, a ambos lados tienen masas. Y esas masas tendrán entonces cada masa una elongación y te darán entonces un tipo entonces de elongaciones de este tipo. Entonces, x2 es de este tipo, como igual para 3. Perdón, aquí es x2, disculpen. x2 doble punto. Y aquí también está bien, no sé. Hay un error en una parte y no en otra, disculpen, pero... Muy bien. Entonces tenemos x2, ¿cierto? Y tenemos, ¿cuál sería la xj? Cualquiera que está después de la primera y antes de la última. Entonces será menos k sobre m, ¿cierto? J menos xj menos 1, ¿cierto? Y aquí es más 1 y aquí es j. Entonces miren, si yo tengo n masas acopladas, entonces, una lo puse en un examen, escriba entonces para n masas acopladas, ¿cierto? Partiendo entonces de 2 y de 3, uno escribe entonces para n, ¿cierto? Tiene ese conjunto entonces de ecuaciones. La pregunta es, que me surge a mí, miren, tengo entonces n ecuaciones, cada masa tiene una ecuación, ¿cierto? Y si tengo n ecuaciones, entonces x1 dependerá de n menos 1 el resto de desplazamiento de las masas, de coordenadas de movimiento. Pero la pregunta mía es, ¿yo puedo escribir una ecuación de movimiento que me sirva para expresar, ¿cierto? Una variable genérica dinámica que me permita expresar el movimiento de cualquiera de las masas del sistema? Primero, esa es la pregunta. Segundo, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer para lograr eso? ¿Qué resumen? ¿Qué estoy diciendo? Miren, yo tengo n ecuaciones, ¿cierto? N ecuaciones que me expresan, ¿cierto? La variable dinámica de una de las partículas del sistema, ¿cierto? Tengo n. Pero yo me doy cuenta que n menos 2 ecuaciones de ese sistema tienen la misma forma. ¿Qué forma es? Miren, xj. Después de la primera y antes de la última, todas tienen la forma xj. La pregunta, yo quiero llevar una ecuación genérica phi que me sirva para expresar la variable, la ecuación de movimiento de cualquiera de las masas del sistema, no solamente las que están después de la última y después de la primera y antes de la última, sino también la primera y la última, ¿cierto? Eso es lo que vamos pensando. ¿Qué tendríamos que hacer para lograr eso? Sí. Es decir, tengo n ecuaciones, ¿cierto? Estas n ecuaciones yo las puedo expresar en principio como 3, ¿cierto? Que sería x1, x doble punto n y el xj. Entonces diría, yo tengo entonces en principio, porque xj me está escribiendo la que está de la 2 a la n menos 1, ¿cierto? Pero yo quiero entonces llegar a una ecuación que me sirva para escribir el movimiento de cualquier partícula. Eso es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer. Entonces vamos, mientras la gente que le gusta copiar lo hace, vamos pensando qué deberíamos hacer para hallar esa ecuación que me represente movimiento de cualquiera de las partículas. Listo. Vamos pensando en eso.
Vamos mirando la forma de las ecuaciones. Eso es lo que haremos luego. Por ahora pensémosle. ¿Listo? Quiero llegar a eso. Quiero llegar a eso. Muy bien. ¿Alguien necesita más tiempo para copiar o sigo? Vamos a ver qué sigue acá. A los modos. ¿Listo? Entonces miren, tengo n masas acopladas y la forma genérica es esa, entonces las n ecuaciones. ¿Listo? Y miren algo bien interesante. N masas acopladas. Muy bien. Miren esto, muchachos. Que hay una tareita de esto. Los modos, ¿cierto? Los modos. Estamos diciendo, yo parto entonces el sistema más simple, el que hicimos la clase pasada, ¿cierto? Para dos. Partículas, dos masas, M1 y M2. ¿Qué hallamos nosotros? Los modos, ¿cierto? Los modos normales ahí. Y encontramos que habían dos modos, ¿cierto? Cuando C2 era 0, que era entonces Φ1 igual a Φ2, están en fase, ¿cierto? Recordemos que las masas son iguales en los modos normales. Y entonces, miren, las dos están como, miren, en fase. Estas dos partículas se mueven. Cuando estaba a la derecha, estaba a la derecha, ¿cierto? Cuando estaba a la izquierda, estaba a la izquierda. Alcanzan su máximo, pasan por el equilibrio y su mínimo en el mismo instante. Entonces están en fase, todos se mueven así. Era el ejemplo que teníamos en la clase pasada de los dos péndulos atados a un resorte. Muy bien. Y miren este modo 2, que era cuando Φ1 era igual a menos Φ2, cuando C1 era 0, claro, contrafase, ¿cierto? Cuando uno es máxima, mira acá a la derecha, la otra es mínima porque va a la izquierda, y ambas pasan simultáneamente por el equilibrio. Entonces, en la clase pasada hicimos esto, dos masas, dos modos. Y el lunes, ¿qué van a hacer entonces? No sé cuál es la tarea de los profesores, pero no. Para 3 o para 4. Aquí está para 3 y en el libro, perdón, en el taller, se pide que se haga para 4. Entonces, ¿qué van a hallar la próxima clase? Sea para, si hacen el de 3, por ejemplo. El de 3. Entonces van a encontrar que tienen 3 modos, similar a lo que hicimos la clase pasada para 2. Van a encontrar que en un modo, van a encontrar que para un modo, muchachos, miren, todas están en fase, ¿cierto? Todas van hacia allá, ¿cierto? Cuando alcanzan su máximo a la derecha, van hacia la izquierda. Están en fase las 3 masas. Eso es lo que van a encontrar la próxima clase. Si hacen el de 3. No creo que hagan el de 4 porque el de 4 es una tarea que les dejé. Está en el taller, pues. Hablo de tareas cuando está en el taller y hay tareas que les pongo en clase que no están en el taller. Yo siempre les diferencio. Mire, también van a hallar otro modo. Mire, hay otro modo donde es fase contra fase. Mire, la primera está en contrafase con la segunda y la segunda está en contrafase con la tercera. ¿Cómo halla uno eso entonces? Haciendo el procedimiento de modos normales, que van a ser el lunes, y luego evaluando pues para condiciones particulares, como hicimos para 2. Pero ya usando entonces el determinante secular, porque es un sistema de más de 2 ecuaciones. Muy bien. Y miren este modo, qué interesante. Hay un modo en el cual, miren, como la masa y los resortes son iguales, un modo para el cual yo puedo tener una masa quieta y esas dos en contrafase. Miren. Esta está en contrafase con esta, ¿cierto? Luego van las dos hacia el centro y esta masa está quieta. ¿Cómo sabe uno que estos modos existen? Porque uno resuelve el sistema de ecuaciones, ¿cierto? El método determinante secular, y hay en todos los modos, y cuando tiene uno ya entonces, recuerden que uno entonces expresa la solución de para Φ1, ¿cierto? Como una combinación lineal de las tres, pues para Φ1 tiene Φ2 y Φ3, ¿cierto? Una combinación lineal, y ahí cuando colocan, que lo van a hacer el lunes, las condiciones, se van a dar cuenta que están esos tres modos, ¿cierto? Entonces, mire, tengo dos partículas, teníamos dos modos, ¿cierto? C1, 0, C2, 0. Para tres masas, tres modos. Y mire esto, tiene que ver con el problema del taller. Si se aumenta el número de masas y por lo tanto obviamente el número de resortes, también se incrementa el número de modos normales. Para cada nueva masa que se añade, aparecerá un nuevo modo normal. ¿Qué significa eso? Que en el punto del taller, cuando son 4 masas, entonces habrán ¿cuántos modos? 4 modos normales, ¿cierto? Y para la tarea, quiero clarificar esto, ¿cierto? Ojo con esto.
Ojo, para el examen. Miren, tengo esos 3 modos que van a hallar la próxima clase, pero quiero que se concentren en este modo. Miren, este modo. El modo 1, el más sencillo. Todos en fase, listo. Entonces, supongamos que, en el examen el problema es, escriba, ¿cierto? Los modos para 3 partículas, listo. Entonces, ya son 3 partículas. El más sencillo entonces es ¿cuál? Que estén todas como en fase, una en fase contrafase con la otra. Y supongamos que ustedes me escriben estos dos, miren, modo 1 y modo 2, y como modo 3 me colocan un modo en el cual todas estas flechitas van a la izquierda. Miren, esta flecha va a la izquierda, esta a la izquierda y esta a la izquierda. Ahí tiene 3 modos, ¿cierto? ¿Esa es la respuesta correcta a lo que se les está pidiendo o no? Ojo con eso. Miren. Problema del examen, 95%. Escriba los modos para 3 partículas, ¿cierto? Simplemente los dibuje. Somos que le pide que los dibuje. Entonces, yo sé que el modo más simple es 3 en fase, ¿cierto? En el modo 2, claro, una en contrafase con la otra y esta en contrafase con esta, ¿cierto? Y yo sé que hay otro modo. Si yo escribo el modo 1 como este, el modo 2 como este, y el modo 3 dibujo en fase, pero con la flechita a la izquierda, ¿esa respuesta es correcta o es incorrecta? Esa respuesta a la pregunta. ¿Quién me dice? Profe, pues no sería correcto porque ese modo también estaría en fase al igual que el modo 1, sería como un caso similar. Exacto. Entonces, ¿qué ha pasado en los exámenes? Yo cuando les hago algunas aclaraciones es porque a veces les ha pasado, ¿cierto? O cuando resuelven el problema del taller, ¿cierto? Entonces, lo que dice su compañero, miren, si yo tengo el modo 1, que es el modo en fase, ¿cierto? Y usted luego me dice que las flechitas van a la derecha, pero me dice que otro modo es que las flechitas van a la izquierda, es incorrecto, es el mismo modo, ¿cierto? Yo digo, miren, supongamos que todas están en su máximo, entonces vamos que esta partícula llegó a la máxima amplitud acá, ¿listo? Vamos a llamarla A1. Como están en fase y la masa y los resortes son iguales, esta masa 2 también llegó a A1 y la masa 3 a la derecha llegó a A1, ¿cierto? Estamos en la máxima amplitud positiva, ¿cierto? De este movimiento. Y supongamos entonces que yo evalúo medio periodo después, ¿cierto? Medio periodo después. Si yo evalúo un periodo de tiempo después, uno ya sabe que un periodo es el tiempo que demora en ir al mínimo y volver, ¿cierto? Entonces, si evalúo un periodo de tiempo después, estarán aquí todas las flechitas en máximos, A1, A1. Si evalúo medio periodo de tiempo después, está en el mínimo. Si estaba en el máximo, disculpen acá la flechita, si está en el máximo, medio periodo de tiempo después, ¿dónde está? En el mínimo. Es el mismo modo, están en fase. Entonces, ojo con eso. Cuando resuelvan los problemas, este modo en fase a la derecha a la izquierda es como es el mismo modo. O sea que ahí solo llevan 2 modos, el primero y el segundo. Les falta uno, ¿cierto? Ojo con eso cuando hagan el de 4. Lo mismo acá. En los parciales también pasa que usted dice, este es el modo 2, ¿cierto? El primero en contrafase con el segundo y el segundo con el tercero. Y después me cambian la flechita, miren. Esta hacia adentro y esta hacia afuera. Es el mismo modo, sino medio periodo de tiempo después. Entonces, ojo con eso. Les quería aclarar eso porque tanto para resolver el punto del taller como a veces en los exámenes cuando se coloca un tipo de estas pruebas, es un error muy común que ustedes lo que hacen es hacer el modo en medio periodo después y decir que es un modo nuevo. No es un modo nuevo. Entonces, ojo con eso. Tienen una tareita para que lo hagan. Eso les va a clarificar mucho el tema de estos modos. ¿Listo? Y esta parte, entonces, de las 3 partículas, espero yo, el de 3 o el de 4, ya harán los profesores, lo harán en clase. ¿Cómo llega uno entonces a encontrar que esto pasa, ¿cierto? Los modos. Y recuerden que ustedes tienen una responsabilidad y es la tarea, ¿cierto? ¿La tarea cuál es entonces? Repasar cómo se trabaja con un conjunto de ecuaciones desde un punto de vista matricial y cómo se hayan autovalores y autovectores. Muy bien. Entonces miren esto, muchachos. Eso es tomado del libro. Ya. Lo que yo les decía ahora, entonces uno tiene una ecuación genérica, ¿cierto? Para n osciladores acoplados, sistemas
armónicos simples, sistemas amortiguados, sistemas forzados, ¿cierto? Y ya, dependiendo del sistema, ¿cierto? Dependiendo del sistema, yo no sabe cómo son las variables, ¿cierto? Por ejemplo, acá en este caso, acá miren, la variable dinámica para cada masa sería X, ¿cierto? La variable dinámica. Y ya entonces uno ve si lo escribe con X o con teta, ¿cierto? Y miren las singularidades. Recordemos la clase pasada, ¿cierto? Aquí, ¿cuánto vale omega 0? Raíz de G sobre L. Muy bien. ¿Y omega C? Raíz de K sobre M. Muy bien, exacto. Y aquí, los dos son iguales. Miren acá. Entonces, aquí tengo un omega 0 igual a un omega C, y aquí un omega C diferente de omega 0. ¿Listo? Y viene una pregunta bien interesante acá, miren. Ojo con esto. A ver si entendimos si los 5 minutos que les di los aprovechamos. Miren. Si miren, yo tengo esta descripción. Tengo las n ecuaciones para este sistema, que en realidad serían 3, ¿cierto? Sería la primera masa, la de la última, y todas las de la segunda hasta la n-1 son las XJ que escribimos ahorita. Miren. Acá, miren esta, para n masas acopladas, ¿cierto? Yo puedo decir en principio que yo puedo escribir el sistema con 3 ecuaciones. X1, Xn, ¿cierto? Y el XJ, que sirve para desde n igual 2, desde j igual 2 hasta n-1. Listo. Y yo entonces, a partir de ese sistema de ecuaciones, quiero escribir el sistema de ecuaciones para esta red de péndulos acoplados. Listo. La pregunta es, tenemos también 3-4 minutos, pensemos cuáles son las diferencias entre este sistema y este. ¿Qué queremos hacer? Repito, concentrémonos. Quiero partir de este conjunto de ecuaciones, mírenlo acá, para escribir este sistema, ¿listo? Ojo. Entonces preguntémonos, ¿qué le falta entonces a esto? ¿Qué le sobra? ¿Qué le falta o qué le sobra a este sistema para poder describir este de arriba? Pensémosle 3 minuticos. A ver, ¿ustedes qué piensan? Pensémosle. Sí, como les digo, siempre esto es un ejercicio para que nos preparemos siempre para las pruebas. ¿Cierto? En las pruebas uno se enfrenta a problemas que no ha hecho. Entonces, la idea no es simplemente uno pastelear en el parcial. Muchas veces no se puede, obviamente, pastelear. Pero pensemos, diferencias entre este sistema y este. ¿Por qué? Repito, quiero acomodar este sistema de ecuaciones al sistema de arriba. Este sistema en el cual hay un omega 0 y un omega C. Listo. Entonces ya tenemos una primera diferencia, que ya su compañero nos dijo ahora. Aquí hay un omega 0, ¿cierto? Y hay un omega C. Un omega 0, que es el oscilador base, raíz de G sobre L, y el asociado acá al resorte, que es raíz de K, omega C, es raíz de K sobre E. Esa es la primera diferencia entre estos dos. Muy bien. Pero además de eso, ¿qué otras diferencias vemos ahí, muchachos? No están los resortes de los extremos. Muy bien, eso es muy bien, muy buena pregunta, muy buena consideración. Mire, aquí en este problema, no están aquí en este problema, los de los extremos no están. Listo, este no está y este no está. Entonces vamos acá. Denme un segundito, muchachos, que pena me devuelvo. Entonces estamos diciendo, mire, esta no está, ni esta fuerza está acá, en los extremos. Listo. Miren acá. Esta no está, ni esta no está. Listo. Perdón, disculpe. Estamos entonces, x1 doble punto por ahora queda solamente con este término. Y xn doble punto queda entonces con este término. Muy bien. ¿Qué pasa cuando tengo péndulos? ¿Qué pasa cuando tengo péndulos? ¿Qué aparece? ¿Qué fuerza aparece? Que no estamos considerando acá. Esa es la tercera parte. ¿Quién me dice? El peso. El peso. ¿Y qué fuerza se asocia a ese peso, cierto?
La recuperadora. La fuerza que, ¿cómo se llama acá en este caso? Cuando hablamos de, pensamos en el péndulo simple. Yo les dije una tarea, ¿cierto? La tarea era mostrar entonces que tenía una ecuación de movimiento tanto para teta como para x, es decir, que yo puedo escoger la ecuación de la variable dinámica, teta y x para el péndulo simple, ¿cierto? Entonces, claro, ahí cuando aparece el péndulo, aparece qué tipo de fuerza, ¿cómo la llamamos nosotros? Esa fuerza que es recuperadora, es negativa. ¿Cómo es que se llama esa fuerza? Cuando está el péndulo, ¿cierto? Hay una fuerza que es opuesta al movimiento, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Fricción. No. Estamos hablando del péndulo, pensemos en el péndulo sin fricción, muchachos. Estamos sin fricción acá. Fuerza recuperadora. Por eso, cuando hay el péndulo, ¿cómo es esa fuerza? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo la llamamos? La primera clase. Restauración. No. Estamos hablando del péndulo solo, péndulo simple. ¿Qué fuerza aparece ahí? Estamos hablando de eso sin fricción. Miren que todo Profe, está ¿no sin sería la tensión la que hace la fuerza recuperadora en ese caso? La fuerza es, ¿cómo llama esa fuerza recuperadora en el caso del péndulo? Bueno, lo repasa. Tenemos entonces tres. Profe, de pronto la tangencial. Exacto, eso es. Eso lo vimos en la primera clase. Pero bueno, muy bien. Entonces vamos a concentrarnos en esta diapositiva que es importante, ¿cierto? Miren, muchachos. Tenemos entonces n masas acopladas a resortes, ¿cierto? Y n péndulos. Yo corrijo acá. Acoplados con resortes. Listo. Entonces vamos a ver lo siguiente, muchachos. Perdón, acá. Eso. Muy bien. Entonces vamos despacio. No nos perdamos. Ya esto lo tenemos, muchachos. No hay que copiarlo, por favor. No hay que copiarlo. Vamos a perder tiempo copiando eso que ya está. N masas acopladas a resortes. Y la diferencia, su compañero ya nos dijo, ¿cierto? Omega 0 y omega C. Para el sistema masa resorte es lo mismo y su compañero nos dice, claro, en el caso de los péndulos acoplados es interesante porque el omega C es diferente que omega 0, un caso más general entonces, de omega C es diferente de omega 0. En el péndulo está presente la fuerza tangencial que se opone al movimiento, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Implica que hay un término acá, miren, un término acá que debemos incluir de la forma menos g sobre L por xj. Entonces, al incluir el péndulo, estamos incluyendo entonces dos cosas. Un omega C diferente a un omega C, y miren acá, un término acá, que es menos g sobre L por xj. ¿Listo? Eso es, asociado aquí a la fuerza tangencial. Hagan la tareita que les puse, ¿cierto? Mostrar que en X también se cumple la ecuación de movimiento. Y lo otro, que dijo su compañero también, a la izquierda de la primera masa y a la derecha de la última no hay resorte. El primer término después de la primera después de la primera y la última ecuación, disculpen acá, muchachos, última ecuación deben suprimirse, lo que dijimos ahora, ¿cierto? Vamos a repasar acá. Entonces tenemos esto, su compañero, este primer término se va, menos k sobre m, ¿cierto? Se va menos km sobre xn, esos términos se van, desaparecieron, miren. Y sumamos este término asociado a la fuerza tangencial, menos g sobre L en todas las ecuaciones, ¿cierto? Asociada a cada masa. Miren entonces cómo convertimos n masas acopladas a resortes a n péndulos acoplados con resortes. Miren acá estas ecuaciones, cómo las convertimos. Y esto fue entonces lo que ya dijimos. Exacto. Entonces tenemos, miren esto, lo que dijimos ahora. Va a dar tiempo de copiar, no me preocupen. Miren lo que teníamos ahora. Necesito que me colaboren entonces y pensemos en esta ecuación, n péndulos acoplados con resortes. Y en principio tenemos tres ecuaciones, ¿cierto? La 1, x1 doble punto, xn doble punto. Listo. Y todas las del centro que tienen la forma de 2. Listo. Tenemos tres ecuaciones. En principio para escribir n péndulos acoplados con resortes. Y quiero llegar a una sola ecuación.
5 minutos para que copien y me digan, sin revisar las notas, sin revisar el libro, me digan qué debo hacer para tener una sola ecuación que me esté en el movimiento de de cualquiera de las masas. Listo. Les voy a dar entonces 5 minutos para que copien. Eso. Bueno, muchachos, mientras van pensando en lo que les dije, una aclaración para que tengan en cuenta. ¿Listo?
Alguien me preguntó alguna vez en clase que qué temas del libro de Alicia iban en el examen, ¿cierto? ¿Qué temas? Entonces yo en ese momento les dije, les voy a repetir. El tema de oscilaciones del libro de Alicia va hasta hoy. El tema de oscilaciones va hasta hoy, ¿cierto? Va hasta hoy, hasta la clase de hoy. Y el tema del examen va hasta la próxima clase, pero la próxima clase comenzamos con ondas y lo que hacemos la próxima clase es conectar. Luego les diré con la ecuación de onda que vamos a encontrar aquí. Entonces, ¿qué tema va del libro de Alicia? El tema que vimos en clase. Asociado al taller que les puse yo, al taller que le pedimos profesores y a las tareas que les hemos puesto. Ese es el tema de clase. Es el tema de clase. En física, todos los temas de todas las áreas son interesantes. Todos son muy interesantes. Entonces, un pequeño comentario, ni recomendación, comentario, ¿cierto? Lo que yo haría, porque algunos hacen otras cosas, es enfocarme, ¿cierto? Para preparar la prueba en lo que vimos en clase, en los talleres, las tareas que yo les dejé, y los talleres de taller y las tareas que dejan después de taller, ¿cierto? ¿Por qué pasa? Que algunos de ustedes se me encarretan con el libro de Alicia y se ponen a ver temas por fuera del tema visto en clase. Y eso es muy interesante, y obviamente el que pueda terminar el libro y seguirlo, hacer todos los problemas, muy interesante, pero que algunas de esas personas descuidan el tema visto en clase, entonces se ponen a mirar los temas de Alicia y cuando van al examen no estudian algunos temas del examen. Entonces, lo que yo haría como estudiante que fui es, y les hago este comentario para que lo tengan en cuenta, nos vamos a restringir el tema que vimos en clase, ¿cierto? Los temas, el libro de Alicia es muy extenso, tiene muchos temas. Ese libro es para un curso, solo un curso de eso, de oscilaciones. Este curso es más de onda, ¿cierto? Oscilaciones es la primera parte, 5 primeras clases, ¿cierto? Entonces, hoy terminamos tema de oscilaciones con los temas vistos en clase. La otra pregunta que me hizo su compañero la clase pasada y es, pero entonces, ¿eso solo aplica para el sistema masa resorte? No, aplica para cualquier oscilador. Si los resortes están sobre una superficie horizontal, hay que mirar las condiciones iniciales. Algo que vimos cuando vimos que la frecuencia no cambia por cambiar el punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces, esos phi que hallamos, ecuaciones phi doble punto más omega 0 cuadrado por phi, aplica para cualquier oscilador armónico simple. Lo que hay que hallar ahí es cuál es la frecuencia, que muchos problemas lo que hacen es eso. Entonces tengan en cuenta que el examen se enfocará en las tareas que les puse y en el tema que vimos del libro de Alicia y todas sus variantes. Se enfoca a eso. Los temas adicionales hay unos muy interesantes, todos son interesantes, ¿cierto? Todo lo que tiene ese libro es muy interesante, pero no es el objeto de este curso, ¿cierto? Este curso entonces, la próxima clase, que es la última de este tema, comienza con ondas para conectar con algo de oscilaciones, pero el tema de oscilaciones termina hoy. Entonces miren que en el programa están los temas que vimos nosotros, ¿cierto? Y la teoría es la teoría que vimos en clase, ¿cierto? Con las tareitas que les dejé. Entonces, ojo con eso, para que lo tengan en cuenta, porque ustedes se me agobia mucho con el libro de Alicia. Pero es que no, son los temas que están en el programa y que vimos en clase. Pues como ver en clase, las tareas asociadas. O sea, ojo con eso. Ya si ustedes, como les digo, obviamente cada cual está en libertad de ponerse a leer el libro, pero no me abandonen el tema si es que quieren presentar pues el examen, ¿cierto? Enfóquense un poco en los talleres que les pusieron las cosas. Primero, yo siempre recomiendo, y lo hago ahora para que tengan en cuenta, siempre recomiendo que cómo preparar un examen. Yo lo prepararía como, cojo las notas que vimos en clase, los que les gusta copiar, ¿cierto? O si no, lo leo el libro, que les gusta solamente el libro. Lo analizo. Hago las tareas que me dejan de clase. Segundo. Tercero, hago el taller que haga el profesor. ¿Cierto? Eso para el examen. Combinado entonces también obviamente con los talleres que hacen los lunes. Eso es lo primero, ¿cierto? Ahora usted una vez agotó ese material, entonces sí empiezan a mirar otros libros. Si tienen tiempo obviamente muy bueno. En esas horas de descanso entre las 3 y 4 de la mañana, leen los otros libros, hacen otros problemas, leen otra teoría, ¿cierto? Pero uno trata siempre, esa es la estrategia que les recomiendo, porque me pasa mucho con los estudiantes, es que no son muy buenos, pero se me dispersan en otras cosas y después no me preparan el tema del examen. Y la idea es que veamos los temas, los entendamos y obviamente también pasemos las pruebas, muchachos. ¿Cierto? Que terminan muchos estudiantes sabiendo muchos temas, pero finalmente no abordan los temas del curso porque se dispersan y entonces hacen algo muy interesante también para uno como científico, pero en el fondo para pasar el curso también hay que hacer las pruebas, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Son los temas que vimos en clase, ¿listo? Para que no se me agobien con el libro de Alicia. Muy bien. Entonces, escucho, muchachos.
¿Qué se le ocurre para que todas las ecuaciones tengan la misma forma? Pasar a términos de las frecuencias de los osciladores. De la frecuencia de los osciladores. Sí, pues la frecuencia, por ejemplo, el G sobre L sería el W0 Muy cuadrado bien, del péndulo, y el exacto. K sobre M sería el WC, el de acople. Excelente. Miren, muchachos, lo que dice el compañero. Siempre cuando expresamos la ecuación genérica, ¿cierto? Lo expresamos siempre en términos de phi, como una variable dinámica cualquiera. El tiempo, el ángulo, la posición horizontal, la posición vertical, ¿cierto? Entonces, uno pensaría primero, entonces, si una expresión genérica me tendría entonces un omega 0 y un omega c. Muy bien. Excelente. Entonces, eso lo reemplazamos acá. ¿Listo? Omega 0 y omega c. ¿Qué más? Quiero una sola ecuación que me pueda escribir la masa 1 y la masa m. Aquí estamos ya con 3, ¿cierto? Dijimos, una me escribe la ecuación 1, 3, perdón, la ecuación 1 me escribe la masa 1. La ecuación 2 me escribe de la masa 2 a la masa n menos 1. Y la ecuación 3 me escribe la dinámica de la masa n. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer? Ya, además de los omega 0 y omega m, para que entonces esas ecuaciones tengan la misma forma y yo use solo una ecuación, que es la idea, ¿cierto? No cargar con esas 3 ecuaciones para todos lados, sino cargar con una sola. ¿Listo? ¿A alguno se le ocurrió algo? Si no, Profe, seguimos. por ejemplo, en el sistema de N acoplados de masa resorte, el XJ sería la expresión general, pero tendría que aparecer un X0 y un XN más 1. Entonces, pero Muy eso no, bien. no existe. Entonces, uno, Excelente. Excelente, eso es. Miren, muchachos, lo que dice su compañero. Esa es la clave. Esa es la clave. Es un truquito que ustedes usan mucho en matemáticas, ¿cierto? Pero se le olvida. Es un truquito sencillo. Miren. Hice lo que hizo su compañero. Miren acá. 1, 2 y 3. Listo. 1, 2 y 3. Entonces quiero llegar a una sola ecuación. Y recordemos que siempre expresamos la ecuación genérica como phi, ¿cierto? Para el sistema armónico siempre phi doble punto más omega 0 cuadrado por phi. Para el amortiguado, entonces se le suma gamma phi punto. Y para el forzado es igual entonces a la G0, ¿cierto? Por la fuerza que es armónica, un F0 por coseno omega Ft menos beta. Muy bien, entonces miren, lo que dice su compañero está, el primer compañero, omega C, y ahí encontraría un error. Listo. ¿Quién me dice cuál es el error? Ahí, ya somos expertos. Pasando las ecuaciones. que no es omega C, sino omega 0 en el primer término. Eso es, listo, perfecto. Entonces ya encontramos acá. Siempre, muchachos, vamos acompañando la descripción para entender. Y por favor, no me pastelen del... Ay, perdón. Z, eso es. Recordemos el omega 0, que es el primer término. Pues ahora fuerza tangencial del eso. Concentrémonos acá un poquito entre todos y nos colaboramos acá. Listo. Muy bien. Eso es. Ahí sí está. Excelente. Miren. Entonces tenemos, miren lo que decíamos ahora. En las de abajo también, profe. Excelente, sí. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien, muchachos. Entonces miren las ecuaciones 4, 5 y 6. Y ahí sí vamos un poco a entender lo que dice su compañero. El que propuso entonces sumar. Miren acá. Entonces, problema sencillo. Problema sencillo de un examen. Olvidémonos de todo lo que hemos visto hasta ahora, para que no nos enredemos. Piensen en este conjunto de ecuaciones nomás, como están. Ya sabemos cómo apareció el omega 0 y el omega c. No nos enredemos, muchachos. Listo. Entonces ustedes les dicen, miren, tengo este conjunto de ecuaciones, 4, 5 y 6. Quiero llevarlo a una sola expresión. A una sola expresión que me represente esas 3 ecuaciones. Solamente eso, listo. Olvidémonos que nos enredamos mucho con el concepto. Aquí vamos a hacer este truco, entonces a ver cómo funciona.
Quiero llevar este conjunto de ecuaciones solamente a una sola ecuación. ¿Listo? Entonces miren lo que hacemos, lo que dice su compañero. Vamos a agregar en la ecuación 4 el término. ¿Listo? Y en el término 6 vamos a agregar este término. A ver, esos menos omega c, phi 1 menos phi 0, y más omega c cuadrado, phi n más 1 menos phi sub n. ¿Listo? Esos dos términos acá. Vamos a hacerlo. 2 minuticos, miren. Simplemente, entonces vamos a copiar este acá. Y vamos a copiar este otro acá abajo. Miren acá. Vamos despacio. Solamente estamos haciendo eso. Luego miramos. No adelantemos. Entonces, si uno mira ese conjunto de ecuaciones de abajo, uno se da cuenta entonces que cómo son esas ecuaciones. Tienen toda la misma que. Muchachos. Entonces, miren, ¿logramos el objetivo o no? ¿Quién me dice? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe, Sí. las ecuaciones tienen la misma forma. Eso. Entonces, pensamos en eso. Exacto. Simplemente entonces, tengo un conjunto de 3 ecuaciones. No sabemos de qué es. Una se llama phi 1, otro phi j y otro phi n. Y queremos que las 3 tengan la misma forma. Eso es simplemente muy bien. Entonces ya sabemos, sumando estos dos términos que está acá, tienen la misma forma. Entonces digo, ya, entonces miren, ahora sí, volvamos al problema que teníamos. Era phi 1, ¿cierto? Me escribe el de la masa 1, ¿cierto? Y phi n, el de la masa n, y phi j de la 2 a la n menos 1, pero como siempre, sabemos que nada es gratis en esta vida, ¿cierto? Si nosotros introducimos ese término ahí, perdón. Si introducimos nosotros ese término ahí, esos dos términos, habrá que hacer algo para que las ecuaciones sean consistentes. Eso lo sabemos siempre, ¿cierto? Siempre hay un precio cuando uno paga ese tipo de cosas. Pero bueno, transformamos entonces este conjunto de ecuaciones, Dios mío, en este conjunto que tiene la misma forma. ¿Listo? Eso es lo que hicimos, solamente esa diapositiva. Piensen en esta, solamente hicimos eso. No enredemos más. ¿Listo? Entonces, mire, para cada elemento del sistema acoplado, yo puedo escribir entonces, aquí también me cometí el error, perdón. Discúlpenme. Acá, perdón. 0, eso es. Entonces yo le estoy diciendo, miren, con lo que hice en la diapositiva anterior, ¿yo qué estoy diciendo? Estoy diciendo, muchachos, miren, yo puedo expresar, yo sé que la variable que me escribe la dinámica de cualquier partícula J, que va de 1 hasta n, la puedo escribir de esta forma, ¿cierto? Ecuación 7. ¿Por qué? Por este último set de ecuaciones. Pero como sabemos que nada es gratis, ¿cierto? Es como cuando nosotros aproximamos, ¿cierto? Siempre sabemos que estamos perdiendo. ¿Qué le dará en un problema? No aproximar. Pero si uno quiere expresiones finales sencillas, habrá que aproximar, ¿cierto? Siempre hay que hacer algo para hacer expresiones sencillas, ¿cierto? Algunos problemas serán expresiones sencillas, ¿cierto? Usualmente en la teoría uno usa expresiones sencillas para poder discutir de una forma global, pero no siempre. Hay problemas donde uno no considera que está en resonancia, o no considera que gamma es mucho menor que omega 0, no considera, por ejemplo, el estado estacionario, depende del problema. Muy bien. Pero entonces lo que dice aquí, miren, para compensar el efecto de los términos agregados se usan las condiciones phi 1 igual a phi 0 y phi n más 1 igual a phi n. ¿Qué quiere decir esto? Miren, vamos despacio, miren. Están diciendo lo siguiente, miren, vamos despacio, estamos diciendo, mire, esta ecuación, la ecuación 7, mirenla acá. De la masa 2 hasta la n menos 1 se puede escribir con esta función, sin problema, ¿cierto? Y en vez, ¿cierto? Y en vez de escribir la ecuación para la 1 y para la n, escribimos esta condición. Mire esto. Phi 1 igual a phi 0. Este término no existe, que en realidad no existe. Y phi n más 1 igual a phi n es para eliminar
ese término que tampoco existe, ¿cierto? Entonces, esta condición se usa para explicar que hay un término que no aparece en la primera ecuación y no aparece en la última ecuación. Eso es. Entonces, ¿por qué? Porque es más fácil manejar esta ecuación que estar trabajando con tales. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos. Y tarea, en el libro, hay un análisis para que lo estudien, lo analicen, de qué pasaría si uno piensa físicamente a qué equivaldrían estas condiciones, ¿cierto? Está en el libro, lo leen. Es interesante y sencillo, pero leanlo, ¿cierto? Entonces, pero lo que no quiero es que ustedes se me enredan mucho es simplemente convertir un conjunto de ecuaciones, 3 ecuaciones, a una sola ecuación con una condición entonces que me permite que sea consistente para la primera y para la última. Entonces, miren muchachos, hemos llegado hasta 7, ¿cierto? Hasta 7. Muy bien. Y me hacen la tareita. Si no leer del libro, en el libro está explicadito, pero lo leen. Porque quiero entonces terminar entonces esta unidad, el tema de oscilaciones, como les decía, hoy terminamos oscilaciones, la próxima clase empezamos ondas, que es la última clase de esta unidad, para conectar un concepto muy bonito, conectar ondas con oscilaciones. Pero entonces, hoy este límite continuo es la última entonces, el último tema de oscilaciones, del tema de oscilaciones. O sea, hasta ahí vamos con el libro de Alicia. Eso es lo que les quería comentar. ¿Listo? Muy bien, miren muchachos. Recordemos, cuando uno pasa de derivadas a integrales, ¿qué está haciendo? ¿Quién recuerda? Perdón, de sumatoria integral. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Si recuerdan, un poquito de esto. El límite continuo. Tomando un límite. ¿Está pasando de qué a qué? Es la pregunta, en el fondo. De lo discreto a lo continuo. Exacto. Entonces, recomendación, repasen esa parte de lo discreto a lo continuo, que también les genera mucha duda. No está, entonces, sumando el área bajo de una curva, y lo que hace uno es hacer entonces rectángulos y sumar discretamente cada rectángulo, ¿cierto? Cuando ese número de rectángulos tiene infinito, ¿cierto? Y estoy llegando, ¿cierto? A calcular bien esa área sobre la curva. Esto vamos a hacer, es un límite continuo, exacto, donde una variable que es discreta se convierte en continua. Aquí es lo mismo, miren esto. ¿Qué es el límite continuo? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a suponer que el número de osciladores tiende a infinito. O sea, ¿qué estamos diciendo? Vamos que este es el ejemplo, que es omega 0, omega c. Yo tengo, miren, la primera más acá y la primera más acá, ¿cierto? Y voy a mantener esa longitud constante. O también se ve más fácil acá, miren. Yo aquí en este sistema tengo, lo que veo aquí son 4 masas, pero entonces puedo ir hasta n. Entonces yo empiezo a poner más masas y más masas, ¿cierto? El sistema. Esta distancia es constante, ¿cierto? Lo que aquí llamamos la longitud de red se mantiene constante. ¿Y qué estamos diciendo? Que estoy sumando aquí esas masas, ¿cierto? Sin alterar esta distancia. ¿Listo? Muy bien. Entonces lo que está, el límite continuo, ¿qué es? Supongamos que el número de osciladores tiende a infinito y su separación, la separación la vamos a marcar con la variable z, delta de z es la separación, ¿cierto? Tiende a 0, ¿cierto? Eso es, mira acá también, muchachos. Como lo copié de arriba. Muy bien. Vamos a suponer eso. Es decir, que estoy diciendo entonces que si yo me paro en cualquier punto, ¿cierto? De esa red, estoy diciendo que casi que siempre que me voy a parar, voy a encontrar una masa ahí, ¿cierto? El número tiende a infinito y la separación tiende a 0, ¿cierto? Algo similar cuando uno pasa entonces de sumatoria integral. Listo. Entonces miren, claro, ¿qué pasa? Que este z, que era discreto, ¿cierto? La posición de cada partícula, simplemente estoy separando entonces cada partícula, está separada delta de z, ¿cierto? Para cada partícula, ¿qué pasa? Que es una variable, lo que se hace también de una variable que es como discreta, ¿cierto? El z para la partícula 1 es delta de z, para la partícula 2 es 2 delta de z, ¿cierto? Pero cuando tiene infinito, esa variable que es entonces discreta se convierte en una variable continua, que es una variable entonces ya no zj, sino que es una variable continua. Repasen entonces de lo discreto a lo continuo, que es muy importante, para que entiendan bien esto. Y luego entonces, ¿qué pasa? Miren,
Recordemos, ojo con esto también, muchachos, que se me enredan mucho. ¿Están viendo? ¿De qué depende entonces? Hablando de la dinámica de la partícula, del tiempo, ¿cierto? Recordemos entonces acá, miren, cualquier ecuación, la más simple, acá. ¿Qué es X doble punto? ¿Quién me dice? X doble punto. Y la aceleración del oscilador Es la derivada, segunda derivada, ¿qué? respecto al tiempo de la posición. Respecto al tiempo. Todo hasta ahora ha sido respecto al tiempo, ¿cierto? Phi punto. Respecto al tiempo. Eso es muy bien. Pero miren, ahora además de la variable continua que es el tiempo, como n tiende a infinito, el número z tiende a infinito, entonces miren, z se convierte en una variable continua, entonces por lo tanto phi no va a depender solo del tiempo, sino de z. Esto me lo repasan, muchachos, pero miren qué interesante. Phi depende de z, mírenlo acá. Lo repito, miren, 7. Si yo tiendo el número de celulares a infinito, ZJ será Z. Z es que la posición de, ¿cierto? La separación de las partículas. La primera estará separada delta de Z, la segunda, perdón, delta de Z, la segunda 2 delta de Z. Y la función entonces, mire, ya hay otra variable continua. Simplemente es eso. Antes era solo el tiempo, recuerden eso, ojo con eso. Hasta ahora solo el tiempo, que lo teníamos antes, de ahora en adelante, la próxima clase en oscilaciones, vamos a ver por qué hicimos esto. O sea, vamos a ver por qué hicimos esto. También es el tiempo, mire. Ojo con esto. Entonces, es también el tiempo. El tiempo y la posición. El tiempo y posición. ¿Cierto? El tiempo y la posición. Pero miren esto, muchachos. Ojo con esto. Ojo, ojo, acá. Tiempo y posición. Pero miren, entonces vemos que phi doble punto es la segunda derivada que temporal. Eso es lo que sabemos hasta ahora. No vamos a enredar, ¿cierto? Es la dinámica, ¿cierto? Cómo cambia la posición de una partícula en el tiempo. Ojo con eso. Acá. Eso es con el tiempo, como dice su compañero ahora. Pero ahora esta variable también depende de la posición, ¿cierto? De la posición. Y miren, entonces, ¿cómo expresamos entonces? Miren, lo que decíamos es este hecho del z. Acá miren. Omega 0 cuadrado, perdón. Mírenlo acá. Omega 0 cuadrado. Mírenlo acá. Phi de j. Listo. Ojo con esto. Muchachos. Miren la 7. Que no se me enreden. Ojo, ojo. Vamos a hacer algo acá. Miren la 7. Estamos. ¿Qué hice? Pase el omega c adelante, más omega c cuadrado. Phi j más 1, miren. ¿Cierto? ¿Cuál es la distancia entre un j y otro? Delta de z. Entonces es delta más delta de z. Menos de j, que es z de t. Listo. Y pase de tercer término, menos omega c cuadrado, phi, que ahora es continuo zt, menos un phi, que es j menos 1, que es como la posición, entonces la separación dijimos que era entre dos partículas delta de z. Entonces phi de z menos delta de z, t. Entonces, ¿qué hicimos? En la 7 aplicamos el límite continuo, ¿cierto? Número de partículas tiene infinito. Eso fue lo que hicimos, ¿listo? Y me queda entonces esta ecuación acá. Profe, disculpe, ¿qué pasa con el menos del primer término del omega 0 cuadrado? ¿Qué pasa con el menos? Desapareció mágicamente. ¿Sí o no? Sí, no, Gracias. no veo cómo. Un más y un menos, muchachos, ¿cierto? Eso, Pero ¿has visto el dibujo de... ¿Has visto el dibujo de la taza? ¿O no? El meme de física. ¿Quién lo ha visto? Sí, sí. Explíquenoslo. Para que sepamos el valor de un signo. ¿Quién sabe el meme de la taza? Con un menos quedaba No la me oreja cuente. del pocillo por dentro del pocillo y solamente se quedó con un signo. ¿Sí o no? Hay una taza, entonces uno tiene la oreja por fuera, ¿cierto? Entonces, si le dice el estudiante, profe, me equivoqué solo en un signo, y cuando muestra el dibujo es la taza con la oreja por dentro. Entonces, no, el tema de un signo es muy importante. En la física, en todas las áreas. Imagínense un médico o un ingeniero en un puente, un signo de menos, se le cae el puente. Entonces, sí, menos, no parte de magia, fue error mío, ¿listo? Cuando pasé las ecuaciones, gracias. Muy bien, pero entonces miren esto.
¿Para qué vamos con todo este asunto? Cuando uno empieza a mirar esos más delta de z, esos menos delta de z, ¿quién me dice uno en qué está pensando cuando en esas funciones tienen este más y menos delta de z? ¿Quién me dice? Definición de derivada. Solamente ¿qué intuye? ¿Qué intuye? Derivadas, eso es. Entonces uno dice, mira, acá, cuando están estos j más 1 y estos j menos 1, hay delta, ¿cierto? Y menos delta de z. Y eso siempre a uno, aunque no sepa la forma exacta, uno intuye, uno huele que ahí hay una derivada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a transformar entonces este término de acá, es lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para llevar este término a una derivada. Y su compañero ya adelantó a una segunda derivada. ¿Listo? Entonces, aquí, olvidémonos de esta parte por ahora. Estaba sumando ahí, ya corregí el signo. Miren acá. Listo. Entonces, vamos a centrarnos en esta parte, muchachos. Solamente es esto. Que una de esas cosas se le van perdiendo en la memoria. Ustedes hace tiempo vieron esto, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar este término de acá, miren estos dos términos, y vamos a tomar como factor común omega c cuadrado, que lo es, y vamos a dejar entonces este término. Más delta de z, el que tiene más delta de z, con el que tiene menos delta de z restando. Míralo acá arriba. Listo. Vamos a hacer solamente, concentrémonos en esos dos términos, muchachos. Concentrémonos en estos dos términos. Listo. Y vamos a escribir entonces, simplemente, vamos a dividir por delta de z dos veces y multiplicar por delta de z. ¿Por qué? Porque queremos llevar esto a una expresión de una derivada. Listo. Solamente estamos haciendo eso. Listo. Vamos transformando esto. No estamos haciendo nada raro. Dividimos por delta de z cuadrados y multiplicamos por delta de z cuadrado. Listo. Eso fue lo que hicimos. Mírenlo acá. Mírenlo acá. Listo. Mírenlo acá. Mírenlo acá. Mírenlo acá. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Lo veremos en detalle la próxima clase, ¿cierto? En detalle la próxima clase, ¿cierto? ¿Por qué cuando terminamos el tema de oscilaciones con el tema de este límite continuo? Lo entenderemos bien la próxima clase. Pero por ahora concentrémonos. Vamos entonces, hicimos límite continuo, o sea, número de elementos tiende a infinito y la separación entonces tiende a cero. La longitud del sistema permanece constante, lo que llamamos longitud de red. Y miren, entonces, lo decíamos, ¿cierto? Ahora, ¿cierto? Ahora miren, tenemos aquí una cantidad que es una derivada, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es definir este término que está acá como con una letra U, ¿cierto? Y hacer el límite cuando, ¿quién? Delta Z tiende a cero, ¿cierto? ¿Para qué? Para que esto de aquí arriba, miren muchachos, este término de acá se convierta en la segunda derivada espacial. Eso es lo que hicimos, ¿listo? Transformar entonces lo que teníamos arriba, ¿para qué? Para llegar entonces, miren una ecuación, antes solamente teníamos, miren muchachos, solamente dependíamos de quién, del tiempo, miren. Este Z no existía en ningún lado. Este Z no existía, ¿listo? ¿Qué hicimos? Hacer lo que se llama un límite continuo, pasar del discreto al continuo, ¿para qué? Para encontrar una segunda derivada ahora respecto a la posición. Entonces, muchachos, excepto, ojo con esto, excepto en el límite continuo, si no está haciendo límite continuo, la dependencia de los phi puntos son ¿quién? Solo temporales, ¿cierto? Esto se hace para conectar con la próxima clase, pero no se me enreden. Esto lo hacemos para conectar con la próxima clase, pero solamente son todos los phi puntos que aparecen antes de esto todo depende del tiempo. Todo depende del tiempo. ¿Listo? Y entonces, miren, esta ecuación obviamente está en el libro. Se analiza con calma, ¿cierto? En el libro, ¿cierto? En el libro se analiza con calma esta ecuación, pero el análisis de esta ecuación completa no hace parte del programa porque el objetivo no es, como les decía, no es un curso estrictamente de oscilaciones. Tenemos entonces que tomar el tema que nos interesa, ¿cierto? Pero si quieren lo leen en detalle, está en el libro. Y ellos toman dos casos que son bien interesantes. Y eso sí quiero que les quede tarea, mire. Ojo con esto. Ojo con esto. Hay dos casos. Una es omega 0 diferente de 0, ecuación de Klein-Gordon. En el libro está en detalle. No lo voy a evaluar obviamente, Klein-Gordon. Pero miren esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Omega 0 se denomina cuando omega 0 es igual a 0. Entonces ustedes me van a pensar qué significa que omega 0 sea 0 en un sistema, ¿cierto? En un sistema que tenemos nosotros. Se denomina ecuación clásica de ondas influentes. Entonces, conclusión. ¿Para qué llegamos hasta acá? Mire esto. Mire esto, simplemente para concluir que en el límite continuo, un sistema infinito de ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas se ha sintetizado en una ecuación diferencial parcial que se identifica como ecuación de onda.
¿cierto? Que se identifica como ecuación de onda. Miren lo que estoy diciendo aquí arriba. Esa ecuación es parcial, lineal, homogénea y de segundo orden en Z y en T. Miren. Añadimos Z, pero todas esas características no cambiaron, ¿cierto? ¿Y por qué se llama ecuación de ondas? Perdón, ¿qué pasó? ¿Por qué se llama ecuación de ondas? Lo veremos la próxima clase. ¿Por qué se llama esta ecuación de ondas? Es la próxima clase. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan, muchachos? Que llegamos a una ecuación de este tipo, llegando al límite continuo, este Z, ¿cierto? Y vamos a pensar solamente en este caso, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando omega 0 es igual a 0? ¿Cierto? Les queda para que lo lean del libro, de ondas 50. Este caso no nos compete, ¿cierto? Para este curso. Es muy interesante. Entonces eso, en el límite continuo, esto ocurre. ¿Y qué es lo que vamos a ver la próxima clase? Y con qué terminamos el tema de la primera unidad es, la próxima clase vamos a introducir el tema de ondas, ¿cierto? ¿Cierto? Y vamos a encontrar, ¿cierto? Una ecuación que se llama ecuación de ondas, ¿cierto? Es una ecuación de ondas y vamos a ver, ¿cierto? Que esa ecuación de ondas tiene la misma forma que un sistema de n osciladores acoplados en el límite continuo. Eso es. Eso es lo que vamos a mostrar la próxima clase. ¿Listo? Y ahí terminamos el tema. Pero el tema de oscilaciones termina entonces acá. En la próxima clase solamente conectamos lo que es la ecuación de onda con esta expresión del límite continuo. ¿Listo? Para que no se me enreden con esto. Otra pregunta que me hizo una compañera. Ojo, aquí estamos todos y no se me vayan. Lo hago a tiempo para que no se me vayan. ¿Cómo son los exámenes entonces? Tenemos unos exámenes parciales, ¿cierto? Y tenemos unos quizzes de taller, ¿cierto? Los parciales son de 2 horas. Son 2 horas, ¿cierto? Son problemas más enfocados un poco a la teoría, a derivados de la teoría y al taller pues que les envié yo. Y el tipo de los problemas de taller se enfoca más un poco a los talleres que le mandan los profes. Un poco ahí es distinto el asunto. ¿Listo? Otra cosa. ¿Qué voy a hacer yo en los exámenes? ¿Cierto? Yo creo que los profesores todos hacen lo mismo y es dejarlos entrar un poquito antes al examen, 5 minutos antes, y darles, en conclusión, unos 10 o 15 minutos para que ustedes entonces le tomen foto, ¿cierto?, a las soluciones y la monten en el formulario. Ustedes tienen que entonces, yo les envío un formulario, ustedes acceden a ese formulario, entonces 10 minutos antes de la clase o 5, horario de clase, faltando 5 para las 8 o 10 para las 8, solucionan sus problemas a mano en sus hojas, ¿cierto? Y ya cuando sean entonces las 10 de la mañana, ustedes tienen 10 minuticos para que tomen las fotos y las monten en el formulario. El formulario les deja montar esas imágenes, ¿cierto? Los que no lo han hecho entonces, de pronto alguno del semestre pasado no lo hizo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Sacar media horita y aprender entonces cómo se hace rápidamente. Se puede tomar la foto, enviarla al correo, donde sea, o bajarla y montarla. Tendrán 10, 15 minutos más para eso. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. No se me enreden con eso, muchachos. Es sencillo, pero los que no lo han hecho, de pronto el que el semestre pasado no canceló y está nuevo, esa es la modalidad que estamos usando para los problemas. Listo, muchachos. Entonces, queda que lunes, taller. Recuerden, tarea, osciladores acoplados. Recuerden participar en los talleres, ¿cierto? Somos muchos. Y recuerden, no faltar a los talleres. Es un esfuerzo que hacen los profesores para que usted, hacia el instituto, a mí no me tocaron. Yo estoy en el instituto y lamentablemente no me tocaron y les digo que la diferencia entre un curso con y sin taller en mortalidad es muy diferente, ¿cierto? El taller ayuda mucho si lo aprovechamos, ¿cierto? Recuerden que la modalidad del taller no es simplemente ir allá a que el profesor resuelva problemas porque no la resolverá el examen, ¿cierto? Es participar y entre todos hacer preguntas, ¿cierto? Muy, muy importante, muchachos, que tengan en cuenta en los talleres. Hagan preguntas, ve qué posible variante puede tener este problema, sobre todo problemas conceptuales ahí y de variantes que pueda tener. Aprovechenlo bastante y participen. Participen. Miren que sus profesores les mandan algunos puntos para resolver en el taller. Alguna semana alguno hace uno, otra semana otro y los discuten en clase, ¿cierto? El profesor no es para que vaya a resolver los puntos del taller, ¿cierto? Ténganlo muy en cuenta. Bueno, muchachos, ya todos estamos completos. Entonces supongo que ya nadie más va a estar diciendo que le envíe correos. Para los nuevos, en el Classroom, ahí está entonces el programa, están los talleres, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Si tienen alguna duda, alguna fecha, vayan a esos archivos, ¿cierto? Pueden estar preguntando 60 personas todos los días que cuándo es una cosa, cuándo es otra. Ahí está, muchachos.
Y un punto importante para que todos tengan en cuenta, muchachos, ojo con esto, y para que sepan desde ya. Esto no es un curso virtual, ¿cierto? Eso es un curso remoto. A ver, yo les explico una cosa aquí para que no se me enreden ustedes, se me están enredando mucho. Listo, a ver. Ese curso es un curso presencial, ¿cierto? La universidad que les digo, el que no le gusta el virtual lo puede hacer presencial. ¿Cuándo? Pues cuando se pueda. ¿Sí o no? Ojo con eso, tengan eso en cuenta. Entonces, muchos dijeron, yo lo quiero ver presencial, entonces no lo toman. Están en su derecho, muchachos. Otros dicen, no, yo quiero seguir porque quiero avanzar y, bueno, por las razones que sean, lo toman, listo. Entonces, ¿qué significa un curso? Un curso remoto es que vamos a estar en horario de clase y es casi entre comillas, no se pueden, miren que eso es con presentación, hacerlo como si estuviéramos en clase, listo. Entonces, ¿yo qué hago? Diapositivas, porque no tengo pues la tablet para escribir, finalmente no la conseguí, bueno, lo que sea. Y ustedes hacen preguntas y así como si estuviéramos en clase. No es lo mismo, no es lo mismo exactamente, no es lo mismo. ¿Qué es un curso virtual? Un curso virtual es un curso, para que ustedes sepan, es un curso donde el profesor, la universidad los tiene, le asignan un espacio en la universidad, le asignan unos monitores que le montan las diapositivas, le hacen los videos, le hacen las experiencias, y el profesor tiene un guión. En ese curso digital, el profesor simplemente sigue el guión, ¿cierto? Entonces hace un guión, firman un video, lo editan, los auxiliares le montan las diapositivas, le montan si hay experiencias, le montan experiencias, si hay videos, le montan los videos, le hacen todo ese material. Ese curso entonces es un guión, el profesor no sale el guión, no es que alguien, no es que responda a preguntas, no, hace un guión y con ese guión escrito el tipo, el profesor hay un tema ahí de cesión de derechos y cosas de esas, entonces no es como una clase que uno habla, hace comentarios, ustedes preguntan, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, no me confundan. Esto es un curso remoto por la cuarentena, no es un curso. El que se quiera pasar la modalidad virtual, la universidad tiene modalidades virtuales, entonces los que quieran se pueden pasar modalidad virtual y no vuelven nunca a la universidad, lo hacen virtual. Creo que ahí ellos dan asesoría. Entonces, no se me confundan, ¿cierto, muchachos? Esto es un curso remoto. El rector cuando hizo la reunión fue muy claro. Y todos, esto no es un curso virtual. Ustedes evidentemente se dan cuenta que no lo es, ¿cierto? No lo es. Yo no estoy parado frente a un tablero, o me están viendo, o eso está bien montado. Mire que todavía tengo errores montados de diapositivas, ¿cierto? No tengo videos, ni tengo simulaciones, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿cierto? Los que quieran y los que quisieron van a verlo presencial, ¿cierto? Los que no se acogieron a verlo así remoto, que no es igual, lo sé. Ustedes muchachos tienen problemas, los profesores también, somos seres humanos, todos tenemos dificultades, tengamos en cuenta eso. Y existe la modalidad virtual para los que no quieran presencial. En la virtual, como les digo, es simplemente el profesor, hay unos cursos montados que uno de arroba, no sé cuáles son, y hay programas virtuales. El de física ni el de astronomía están virtuales, ninguno de ciencias exactas, ¿cierto? Entonces, por favor, no se me confundan, sobre todo con los nuevos que están llegando ahora. Ustedes ya saben cómo es los que estuvieron en el primer semestre, el segundo, que a veces preguntan cosas. Esto no es un curso virtual. Esto es un curso presencial que se está dictando vía remota, ¿cierto? Algunos preguntan que cómo es clases sincrónicas asincrónicas. Eso lo usan en algunos colegios de las niñas están pre-kinder, ¿cierto? Pero esto es, recuerden, esto es un curso vía remoto por la eventualidad, ¿cierto? Siempre hemos dicho, el día que podamos volver, volvemos a la universidad. ¿Cómo están las cosas? Nadie les puede garantizar si este semestre va a ser todo vía remoto o vamos a volver a la universidad. Tampoco, muchachos, no lo sabe nadie. No lo sé yo, no lo sé el rector, no lo sé el presidente de la República, porque esto depende. Ustedes saben que estas pandemias tienen usualmente, históricamente, varios picos. Aquí en Europa pasaron de un pico y ahora están en el segundo pico en Francia y en España, por ejemplo. Entonces, si la historia se repite, probablemente aquí, no sé, en unos días va a abrir la segunda ola y van a volver a cerrar todo. Si la historia se repite, ojalá que no, ojalá que aquí no haya segundo pico y que ya todos... Entonces, pero nadie les va a garantizar a ustedes, muchachos, ojo con eso, para que se vayan sabiendo, ni a mí, ni a los estudiantes, ni a los administrativos que vamos a volver a la universidad. Por favor, ténganlo en cuenta este semestre. Por lo menos, nadie les va a garantizar eso. Entonces, no me pongan ahora que abrieron un poquito se acabó pues un poco la cuarentena restrictiva a pensar que vamos a volver ahora. No lo sabemos. Inclusive no se saben los cursos experimentales, ¿cierto? Los profesores tienen todo preparado para volver, pero muchachos, tengan en cuenta eso. Muy probablemente, estoy diciendo yo, no lo sé, este curso termine remotamente. ¿Listo? Entonces, muchachos, no, esas preguntas de que, profe, entonces cuando vuelvan, muchachos, no me pregunten que ni el presidente de la República lo sabe. Eso lo sabrá cuando
cuando vaya avanzando el tema este. Entonces, muchachos, no se me confundan con eso. Yo siendo ustedes, me iba haciendo la idea de que si no todo, la mayoría del curso va a ser, mejor dicho, este curso hasta final de año va a ser virtual. Y un último punto, muchachos, por no estar repitiendo esas cosas, este semestre empezó muy tarde, ¿cierto? Empezó ¿cuándo? 19 de agosto, que debe haber empezado semanas antes. ¿Eso qué implica? Que este curso, ahí vieron en el cronograma, va hasta el final, hasta los últimos días del cronograma lectivo. Estamos haciendo, allá en la tercera semana estamos haciendo las habilitaciones, ¿cierto? Tengan en cuenta, este semestre está muy apretado, ¿cierto? Yo usualmente termino una semana antes los cursos, no es posible, no es posible, porque no justo nos dan las clases. Entonces estamos muy apretados, ¿por qué? Porque la universidad decidió, ojo con eso, para que todos tengan presente y no se me confundan, decidió en lugar de dar unas semanas para acomodarnos mejor un poco esto y miren que hasta la semana pasada, o hasta, no sé, hasta el lunes, había gente todavía en ajuste. Es una cosa, un caos impresionante, ¿cierto? Decidió ajustar todo para tratar de, para ese semestre, hacer el 2018-2, 2022, perdón, ¿cierto? Y eso implica que estamos muy apretados. No hay margen de nada, para que lo sepan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la universidad decidió, ¿cierto? Que a pesar de todos los traumatismos que está generando esto, que son muchos, a todo nivel administrativo, de profesores y de estudiantes, quería hacer un segundo semestre. Bueno, ellos tendrán sus razones. Eso lo decidieron ellos y entonces el semestre va así. Ténganlo en cuenta para todas las materias. Entonces tengan en cuenta, muchachos, que van a estar entonces ustedes en todos los cursos de esta forma, ¿cierto? Entonces, mucho juicio con cuántos cursos toman, cómo los toman y esas cosas, porque el semestre está así acotado. Así lo propuso la universidad y cuando se matricularon se acogieron a eso y nuestros profesores nos toca trabajar con ese, nos toca obviamente trabajar. Nos da perfecto, o sea, no perdemos clase, pero no terminamos antes. Entonces, sepan que están muy ajustados. Y va esto hasta la segunda, tercera semana de diciembre con examen y creo que la tercera semana va habilitación. Quiero clarificar esto aprovechando que ya estamos todos, ¿cierto? Y la idea no repetir esto más, muchachos, por favor, ténganlo en cuenta. Bueno, muchachos, nos vemos el próximo martes. Lunes no fallen, lunes, día de taller importante. ¿Para qué? Dudas de oscilaciones. Las que tengan más osciladores acoplados. Que tengan un feliz fin de semana, muchachos. Ojo con los talleres. Otra cosa, ojo con los talleres. Repasen el fin de semana, trabajen los talleres, muchachos, para que puedan tener dudas. Bueno, muchachos,